A ver a qué horas ella me viene a pedir perdón. A ver a qué horas él me viene a pedir perdón, dice ella. Y los dos están ahí, ¿me entiendes? Con aquella bronca. Y así mismo en el mismo cuerpo de Cristo, en la iglesia, hay muchos, gloria sea al Señor, que estamos enojados unos con otros. Y la división en la iglesia, ¿verdad que sí? Amén. Y la división y el pleito en la iglesia no tiene que realmente, hermano, existir entre hermanos. Tenemos que dejar todo eso. Si a usted se le da un cargo, trate la manera de desempeñar el cargo lo más que pueda, lo más, ¿me entiende? Porque no lo está haciendo para el hombre, lo está haciendo para Dios. Y en el libro, ya donde va el récord de cada uno de nosotros, están anotando cada una, gloria sea al Señor, de sus acciones, de la manera como usted está haciendo las cosas. Dios sabe si usted lo está haciendo de corazón o lo está haciendo nomás para que lo vean. ¿Entendiendo? Cuando usted se le da un privilegio, usted desempeña un privilegio y lo está haciendo, gloria sea al Señor, para que lo vean. Y yo grito para que me vean, para que... No. Dios conoce la intención de cada uno de nosotros en nuestro corazón. Así es que cuando nosotros hagamos algo, hagámoslo siempre para la gloria y la honra de Él. Y hagámoslo mejor. Nuestro hermano Canario cantó el día de anoche. ¿Cuál fue la alabanza que cantó hermano Canario? A ver, levante más esa tonada. A Dios sea la gloria. Dios, dele un aplauso fuerte, gloria sea al Señor, amén. ¿Para quién Él está cantando? Para Dios. Entonces Él está viendo, gloria sea al Señor, me entiende que lo está haciendo de corazón. Pero hay muchos de nosotros, gloria sea al Señor, que lo burlamos de aquel que canta. Amén. De repente cocina una hermanita, gloria sea al Señor, y no tiene muy buen sazón, y me entiende, y dejó simple la comida, y de repente comenzamos a decir, ¿quién cocinó? Santo. Y que le hubiera echado un poco más de sal. Entonces, ¿por qué no va usted y agarra el salero ahí tan barata que es la sal? Ahí hay como 5 saleros ahí. Agarra el salero, gloria sea al Señor. Si todo el bote de sal se quiere comer, pues échele. Pero calladito. ¿Está entendiendo? Amén. Pero cuando nosotros venimos y hablamos, gloria sea al Señor, ¿me entiende? De eso, entonces venimos desuniendo el cuerpo. Amén. ¿Está entendiendo? Ahora las hermanas se han unido, gloria sea al Señor, para hacer lo que van a hacer, pero lo primero que yo he dicho, si yo nomás ver que hay pleito y hay discordia, yo voy a tener que sacar las que están empleitadas. Amén. Y aquella que no quiere ayudar en eso, pues la vamos a tener que mandar a lavar toilet. Amén. ¿Estamos aquí? Amén. Y dirán, no, ¿me entiende? Pues ahí, ¿me entiende? Tenemos que comenzar haciendo algo. Somos un solo cuerpo en Cristo. Aleluya, eso es lo que sucede muchas veces, ¿me entiende? En el cuerpo. Dice, no, pero ¿qué a mí? Hermano, yo recuerdo de que allá cuando los portábamos bien en la escuela, los ponían como plantón. Levanta la mano aquellos que los pusieron como plantón en el año 75, por ahí, en el año, aleluya, de plantón, va. Le hacían plantón por ¿cuánto tiempo? 1 hora. Y lo ponían en medio de plantón en el sol. Ese era el castigo que le daban. ¿Verdad que sí? Cuando andaba en pleitos y sabían que eran pleitos fuertes, lo que hacían, ¿me entiende? Le mandaban una carta a su papá y llegaba a su papá y le decía, mire, su hijo se ha portado mal. Y entonces venían, le llamaban la atención 1, 2 veces, y a la tercera vez, ¿qué es lo que hacían? ¿Me entiende? Lo castigaban por medio de, ¿por qué? Por 1 año, lo disciplinaban. Entonces, si nosotros como iglesia de Cristo también tenemos que usar la disciplina, la tenemos que usar y la vamos a usar. Alabe a Dios si puede. Amén. ¿Para qué? Porque en el ejército se usa la disciplina, bendito sea el Señor. También tenemos que usar la disciplina, bendito sea el que vive para siempre. Amén. Y aquel que soporta la disciplina, hay muchos que no soportan la disciplina. Salen corriendo, va. ¿Y por qué corren, pues? ¿Sabe por qué corren? Porque no son sumisos muchas veces.
¿Verdad que sí? Y dirá usted, pastor, pero ¿por qué es tan duro usted, pastor? Vamos a ir a Hebreos capítulo 12. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 12, ¿está conmigo? Amén. Verso 3 del capítulo 12 del libro de Hebreos nos dice, y lea conmigo, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis, dice, resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Verso 5, y habéis ya olvidado la exhortación que como hijo se os dirige diciendo, oiga, ¿cuántos somos hijos? Amén. Aleluya, vamos a ver si es cierto. Hijo mío, no menosprecies que la disciplina de quién, del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por quién, por Él, porque el Señor al que ama disciplina, y oiga como dice, y azota a todo aquel que recibe por quién, Por hijo. por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata, dice, como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Alguna vez usted tiene hijos? Levante la mano todos aquellos que tenemos hijos. ¿Verdad que sí? Y hay unos que están regados por ahí. Santo. Me arrepiento. Como pastores tenemos muchos hijos espirituales. De repente me salió uno por allá, pastor, me dice de repente, y me dice, recuerda, y me recuerdan así, recuerda, y me dice, ¿qué tal, cómo ha estado? Y le digo, bien. Y digo yo, bueno, ¿y quién es? Y me dice, recuerda que una vez usted fue a predicar a una iglesia y yo acepté a Cristo cuando usted predicó. Y dice, usted es mi padre espiritual. Y yo me siento así, digo, bueno, tengo hijos por todos lados, gloria sea al Señor. ¿Y qué tal, cómo ha estado? Bien, dice, fíjese que el Señor me está usando en cierta área, gloria sea al Señor. Y me gozo por eso. Nuestro hermano Canario ha ido a predicar a diferentes lugares, yo creo que hay que tener muchos hijos espirituales. Amén. Entonces aquí, ¿cuántos aquí somos hijos? Amén. Él es nuestro Padre. Amén. Y es que a nadie le gusta que lo disciplinen. Si yo ahora mismo escojo a uno de ustedes, gloria sea al Señor, nomás para ponerlo de ejemplo, y le digo, hermano, venga para acá, le vamos a aplicar una disciplina porque usted no vino el día de ayer, hermano Giovanni. Santo. Y no me dijo nada. Aquí está el lomo. Yo creo que va a decir, no, pastor, ¿por qué lo hizo en público? Me avergonzó, mejor me voy de la iglesia. Pedí permiso, pastor. Pero le pidió permiso, pero a mí no me dijeron nada. Aleluya. Santo. Mire. Dios es bueno. No quiero oír murmuraciones por ahí porque vamos a tener que aplicar la disciplina no solamente a uno. Amén. Oiga, el verso 8 como dice, pero si os deja, dice, sin disciplina, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros dejamos a nuestros hijos disciplinar? Se rebelan más. ¿Verdad que sí? Más rebeldes. Van creciendo, ¿me entiendes? Rebeldes. Sí. Entonces yo veo muchos niños por aquí, gloria sea al Señor, de que andan por ahí, ¿me entiendes? Para arriba y para abajo, y los padres se gozan con lo que hacen. Nunca le celebre lo malo que su hijo hace. Amén. Agárrelo, hable con él, gloria sea al Señor, y corríjalo. Pero primeramente hablando con él, y si no obedece, entonces, ¿me entiendes? Es necesario que tiene que aplicar la vara, aplique la vara, pero sabiamente. No vaya a hacerlo de la manera que los castigaban a nosotros. Santo. Les daban castigo de animal. Y el castigo de, ¿sabe cuál es el castigo de animal? No sabe, ¿va? Pues nunca, gloria sea al Señor, vaya a hacer eso con sus hijos. El castigo de animales era, gloria sea al Señor, que agarraban una libra de sal y aplicaban, ¿me entiendes?, sal en el lomo de uno, y luego el que había tenido bronca con el otro y tenían pleito le decía, mira, tú le vas a lamber el lomo a aquel.
Bye. Y le echaban sal en el lomo de Daniel y tenía que lamberle el lomo al otro. De Joelito. Eso era vergonzoso. Y de ahí el otro tenía que hacerlo con el otro. Y de ahí que hacían eso, no crea que se quedaban sin castigo. Venían y le daban 2 hinchazos. Y bien dados. Y de ahí, y le dijo, y cállese. ¿Imagina usted? Esa era la disciplina que nuestros padres de aquellos tiempos daban en los años 70. Ahora nosotros con nuestros hijos no damos esa clase de disciplina, ¿verdad que no? Amén. Es necesario, gloria sea al Señor, que pues, si su hijo se va comportando mal, hable con él. Y si no obedece, hermano, es necesario, gloria sea al Señor, ¿me entiende? De que le dé 2 buenas, pero allá donde le dé vergüenza enseñarle a la policía. Sí. Ahora dirá, pastor, ese consejo no está bien. No, yo no le pido, gloria sea al Señor, que haga eso. Solamente le digo, aconséjelo. Pero si no, aconséjelo bíblicamente. Agarre Proverbios y dígale, lea Proverbios. Te doy de castigo que leas todo el libro de Proverbios por lo que has hecho. Amén, sabiamente. Y oiga cómo dice el verso 8, porque si os dejáis, dice, sin disciplina, ¿qué es lo que sucede? En la cual todos, dice, han sido, dice, participantes. Entonces soy, dice, ¿qué dice? Bastardos y no hijos. ¿Usted sabe quién es el hijo bastardo? Aquel que ha nacido, sí. ¿Fuera de qué? Del matrimonio. Por eso es necesario que usted cuando vaya a tener hijos tenga hijos ya casados. Aleluya. Amén. Y aquel que es bastardo, ¿me entiende? Aquel no se sujeta a nadie. ¿Sí o no? No se sujeta a nadie. Y por eso aquel que está aquí, gloria sea al Señor, y que está dentro del mismo cuerpo de Cristo y comienza, bendito sea el Señor, con esa bronca, hay que llamarle la atención, y si es necesario ponerle disciplina, se le tiene que aplicar la disciplina. ¿Verdad que sí? Amén. Y si se pone broncudo y dice, yo me voy de esta iglesia, pues se va a ir con la disciplina, y donde vaya, aunque le den lugar y le den cargos allá en otra iglesia, va siempre bajo la disciplina, y me entiende, y eso no está bien. ¿Me está entendiendo? Porque de repente vienen de otro lugar con disciplina y dicen, ¿por qué viene a otra iglesia? Yo me junto y le digo, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? Y de repente me dicen, no, algunos dicen, no, es que fíjate, hermano, que ciertas cosas. Y de repente digo, voy a ver, dame el número de teléfono de su pastor, que era su pastor. Y pues dice, no, pero ¿para qué quiere el número del pastor? ¿Me entiende? Déjeme hablar con el pastor. Y de repente vino alguien así y comenzó a hablar cosas en contra. Es lo peor que podemos hacer, hablar de un ministro de Dios. Cada uno de ellos va a dar la cuenta en aquel día. Si él se ha portado mal y ha hecho cosas malas, usted no tiene por qué, ¿me entiende?, hablar, divulgar a aquel siervo. Órele al Señor y doble rodilla por él. Ahora bien, si usted sale de una iglesia, gloria sea al Señor, y tiene pleito con alguna hermana, yo lo que hago, gloria sea al Señor, usted ha salido por bronca y enojada con hermana, yo lo que hago, ¿me entiende?, es orar por ella y decirle, mira hermana, tiene que ir y pedir perdón, porque así no va el reino de los cielos, ¿verdad que no? Y si no lo quiere hacer, entonces ¿qué es lo que sucede? Muchos, ¿me entienden? Entonces cuando escuchan esos consejos dicen, no pastor, entonces yo me voy mejor. Y no me dicen me voy, sino que, ¿me entiende?, ya no los veo. De repente llegó esta persona y comienza a hablar y a decirme, fíjese que esto y comenzó a hablar del pastor, y es lo peor que puedo hacer. Entonces dije yo nomás escuchaba y le digo, después que terminó de hablar, y le digo, ya está todo lo que tenía que decir. Y le digo yo, ¿sabe qué? Usted ha hecho muchas cosas malas y ha hablado muy mal de un siervo de Dios, y eso no se hace. Si David mismo, gloria sea al Señor, respetó la vida de Saúl. Sí, amén. Y lo consideraba como su padre. Eso mismo lo enseña a nosotros, que aunque, gloria sea al Señor, el siervo de Dios esté mal, no podemos nosotros intentar en contra de él. Amén. No hablemos mal de ningún siervo de Dios, porque lo que sucede, le cae lepra a aquella persona. ¿Me está entendiendo? Por favor, iglesia. Y parece que muchas veces no somos prósperos. Muchas veces las iglesias están por esa desunión y por el hablar mal de otros siervos. ¿Cuántos, gloria sea al Señor, hablaron mal de nuestro Señor Jesucristo hasta el día de hoy siguen hablando, y Él los sigue amando y los sigue perdonando de esa misma manera? Usted y yo tenemos que amar a los que los ofenden y tenemos que perdonar
perdonar a aquel, gloria sea el Señor, que se levanta, bendito sea el Señor, hablando mal de nosotros, ¿sí o no? Aleluya. Yo siento la presencia del Espíritu Santo y yo sé que está aquí. Y me estoy gozando en esta palabra. Y hay muchos que se van corriendo, nunca huya cuando se le da la disciplina, cumpla de la disciplina, manténgase allí sentado. Y sabe usted la disciplina que los tiempos y la disciplina de la iglesia tiene que ser que el que se le pone disciplina tiene que estar en todos los servicios. Y sentadito allí escuchando el mensaje y tiene que llegar temprano, ¿sí o no? Amén. Eso es así. Y dirá, pastora, ¿usted alguna vez tuvo disciplina? Todo eso lo hemos pasado. Y dirá, pastor, ¿por qué le pusieron disciplina? Me pusieron disciplina porque Dios me estaba procesando. Y es necesario que cada uno de nosotros pasemos esos procesos para poder predicar a otro, hablar de lo que usted está viviendo. Amén. O lo que usted ha vivido. ¿Por qué pasé ese proceso? Diga, y cuando pasé ese proceso fue algo doloroso, decía algo fuerte. Entonces el Señor y yo le pregunté, Señor, pero yo no sé qué es lo que he hecho, muéstrame. Y me dice, pues no has hecho nada, pero yo quiero sentarte. Y mantente sentado, porque te estoy procesando. ¿Me entiendes? Y de esa manera, gloria sea al Señor, yo me mantuve 3 meses sentado ahí. Y me entiendes, yo era que no podía estar quieto, yo quería, ¿me entiendes? Entonces, pero nadie me podía detener, gloria sea al Señor, de que yo fuese afuera y le dijera a alguien, Cristo te ama. Entonces, pero me mantuve ahí en eso, por esos 3 meses en esa disciplina, y ahí me mantuve sujeto. De ahí de repente me dicen, no me dijeron ni tanto, ni había terminado la disciplina, no me dijeron que había terminado la disciplina, nomás me dijeron, quiero que prediques para tal fecha, y vengo yo, le digo, Señor, está bien que predique, y me dijo el Señor, no, todavía no es tiempo, porque no es el hombre que te está poniendo la disciplina, yo soy que te estoy procesando. Aleluya, dale un aplauso al Señor. Aleluya, bendito sea el Señor. Pero tiene, gloria sea al Señor, que entender que cuando Dios hace las cosas, Dios las hace bien. Y yo me gozo en esta palabra. Verso 10. Y aquellos ciertamente por pocos días, dicen, nos disciplinaban. ¿Quiénes eran? Nuestros padres, ¿va? Como ellos les parecía, pero dice para lo que nos es provechoso, para que participemos de ¿qué? De su santidad. Oiga, esa es la disciplina. ¿Para qué? Si usted ve a alguien que anda deshonestamente, haciendo cosas deshonestas, está dañando al cuerpo de Cristo. ¿Verdad que sí? Y si nosotros dejamos pasar eso y dejamos pasar todo eso, ¿me entiende? Entonces está contaminando a otros. Y tenemos, gloria sea, muchas veces que tomar esa autoridad para que vaya, gloria sea al Señor, un espejo para los demás que van creciendo. Bendito sea el Señor, ¿sí o no? Amén. Entonces el apóstol Pablo tuvo que levantarse contra los corintios y escribirle esa carta y decirle que la desunidad no era buena, gloria sea al Señor, que necesitaban mantenerse en la unidad. Amén. Y entonces les aplicó fuerte la palabra. Y si era necesario llegar a la disciplina, pues tenía que llegar a la disciplina, ¿verdad que sí? De esa manera, nosotros también tenemos que ser con nuestros hijos. Y dice el verso 10, oiga, ¿qué es lo que sucede? Está en el verso 11, perdón. Hebreos capítulo 12, verso 11. Y es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, ¿verdad que no? Sino dice que tristeza, pero después dice, da frutos apacibles, oiga, de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Ya que sí? Pero hay unos que no, se les pone disciplina, van en rebeldía, bravucones, se van para otro lado. ¿Será que tienen frutos apacibles a personas? Va a contaminar a otros. ¿Me está escuchando en este momento? Entonces es necesaria la disciplina dentro de la iglesia, es necesario, gloria sea al Señor, la unidad en el cuerpo de Cristo. Amén, es necesario que nosotros vivamos unidos en el mismo sentir. Entonces vemos que acá en el verso 12 le dice, por lo cual dice, levantad, dice, las manos caídas, y qué es lo que sucede, y las rodillas paralizadas.
Y hay muchos, gloria sea al Señor, que están así con las manos caídas. ¿Verdad que sí? Y las manos paralizadas. Es necesario, gloria sea al Señor, de que por medio de esa disciplina usted venga creciendo espiritualmente y lo mantengamos, gloria sea al Señor, como Dios manda. Caminemos unidos en un mismo sentir. La desunión trae destrucción. Amén. El chisme también trae eso. O sea que cuando usted, gloria sea al Señor, tiene algo que decir y sabe usted que no es cierto, muérdase la lengua mejor. ¿Está entendiendo? Y si le duele, pues dígale gloria a Dios. Y yo es lo que le pido al Señor cuando vaya a hablar algo, Señor, de que no es verdad de alguien, Señor, que me muerda la lengua. Un día iba a hablar algo mal de alguien, me mordí la lengua y me acordé de lo que le había pedido al Señor. Porque si usted le pide al Señor eso, el Señor lo hace. Y algo lo cual le he pedido al Señor yo también, antes de caer en pecado, Señor, mejor llévame. ¿Sabe qué? Le he dicho eso al Señor. ¿Sabe por qué? Porque realmente tenemos que apreciar la salvación de nuestras almas antes. Así es que ya sabe, el día que su pastor muera, es porque iba a caer en pecado. Yo le he pedido eso al Señor. Es que yo le pido cosas locas, hermano Canario, muchas veces al Señor. Pero es lo que yo le he dicho al Señor. Porque ¿de qué sirve? Gloria sea. Yo le digo, de repente me entiende, digo, que muchos dicen, no, Señor, que yo quiero, Señor, que me des. No, ¿para qué quiero un carro nuevo? Un carro de eso, ¿me entiende? Que después me va a distraer o ponga el amor en el carro antes que venir a la iglesia. ¿Para qué quiero millones? Si esos millones van a perder, mi alma se va a ir a perecer con todos los millones. Es mejor que Dios me mantenga de la manera como me mantiene, de lo necesario diariamente, pero en paz. Amén. Es necesario, gloria sea al Señor, que cada uno de nosotros entendamos que el mensaje que el Señor manda a la iglesia es de la unidad. Amén. Amén. Que lo mantengamos unidos. Que lo que usted hace y lo que el otro hace, gloria sea al Señor, vayan siempre poniéndose de acuerdo. Que la hermanita no puede hacer aquello, entonces dice, bueno, qué bueno, hermana, pues, pero fíjese que yo sé hacer eso que usted no sabe hacer, entonces voy a ponerme yo a hacer lo que me entiende, gloria sea al Señor, lo que usted no sabe hacer, y unen, gloria sea al Señor, eso entre las dos, gloria sea al Señor, me entiende, ya eso ayuda, ¿sí o no? Amén. De repente nosotros criticamos a aquella que no sabe hacer nada. ¿Y por qué no sabe hacer nada? Pero hay áreas en las cuales puedes trabajar. Pero si está de ociosa es aquella que no le gusta hacer nada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De ver, hermano, es que había una señora, y cuento esta historia así, y que tenía una hija, ¿me entiende? Que la creó, la fue creando, gloria sea al Señor, ¿me entiende? Con todo. Y todo tenía en su casa. Y la cosa está que la hora que se iba a casar, ¿me entiende? Andaba preocupada por su hija, la mamá andaba preocupada por su hija. Y mi hija, y cuando te cases, entonces le dije, mamá, yo estoy preocupada porque cuando me case con Petronilo, ¿cómo le voy a hacer, pues, hombre? Y le dice la mamá, pues, ¿sabes qué, mija? Me voy a tener que ir a vivir contigo. Y otro problema. ¿Cuántas madres hay así aquí? Que no enseñan bien a su hijo. No, desde temprano usted tiene que comenzar a enseñarle.